Descubrí que el emprendimiento, y ojo a lo que voy a decir, no es una cuestión de esfuerzo y de sacrificio. He visto también a muchos emprendedores enamoradísimos de su proyecto. Una forma de enamorarse totalmente tóxica. El DEC no se lo envía a inversores, a mi equipo. Y mi equipo al día siguiente fue al banco, pidieron todos un crédito personal y se vinieron conmigo. Todos los jefes que he tenido en mi vida son inversores de Belka. La mitad de nuestros empleados son freelance. Somos menos empleados en 2024 que en 2021. Y la facturación ha crecido en 300%. Después tenemos nuestra cultura en Belka, que es un poquito polémica. Queremos que la gente vaya a trabajar a la oficina. ¿Cuál es el principal aprendizaje que compartirías con las personas que nos están escuchando aquí hoy? Pues el principal aprendizaje es que... We want you to camp, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long. You listen me break up. Muy buenas, Emilio Forján, encantadísimo de tenerte por aquí. No te lo he dicho, pero bueno, llevo años siguiéndote en LinkedIn y me gusta mucho de lo que hablas, el contenido que creas y bueno, tu espíritu emprendedor. Hace nada me estabas contando que has montado tu empresa de tal manera que tienes una sede en Galicia, otra en Madrid, otra en Málaga. Entonces ahora me inspiras aún más porque te lo has montado de tal manera que puedes recorrerte España a tus anchas, ¿eh? Así que... Tenemos más sedes que empleados casi. Así que nada, oye, un gusto tenerte por aquí. Que nos cuentes un poquito de tu trayectoria profesional, de Belka, de tu manera de ver el mundo. Creo que va a ser una conversación súper interesante. Y me gustaría empezar hablando de un término que utilizas mucho, ¿no? Y cómo te defines, que es el fundador de oficio, ¿no? Me gusta la perspectiva, me gusta el concepto que hay detrás y me encantaría preguntarte qué significa esto de fundador de oficio, a qué te refieres cuando te defines así y por qué te defines así. Pues me defino así porque creo que mi oficio es ser emprendedor. Creo que cuando deje de ser CEO de Belka, pues fundaré una nueva empresa. No sé cuál, no sé si de motos eléctricas, si de educación, si de cualquier otro tipo de cosa, aeroespacial, no lo sé, pero a mí me gusta crear cosas nuevas, crear negocios, ¿no? De la misma forma que considero que un médico, por ejemplo, para minimizar los riesgos a la hora de hacer una intervención quirúrgica, pues tiene que dominar una serie de metodologías, tiene que tener experiencia, tiene que haber absorbido conocimientos, tiene que haber tenido una serie de mentores a lo largo de su carrera formativa. Pues con el emprendimiento pasa lo mismo. Para minimizar el riesgo a la hora de emprender, no es una cuestión de suerte, es decir, necesitas haber adquirido conocimientos, necesitas haber vivido experiencias que te hayan sacado de la burbuja que hay en el mundo corporativo o en el mundo académico y que te hayan hecho pues vivir experiencias que vive un emprendedor. Y después es muy importante también pues captar un capital relacional, tener un aprendizaje social con personas que ya lo hayan hecho y que te puedan también inspirar e impulsar a llevar tu proyecto adelante. Y eso se prepara, es decir, es una carrera a medio plazo. Yo me estuve formando 5 años para emprender, pues trabajando en startups, viajando, hablando con muchos emprendedores, yendo a congresos de emprendimiento, trabajando en espacios de coworking, es decir, me hice mi propio plan de carrera profesional, no reglado, autogestionado, pero sí que viví ese viaje formativo para poder emprender sin considerar que no estaba preparado o pensando que el riesgo era muy elevado. Antes de empezar la entrevista hablábamos de espiritualidad, ¿no? Y en relación al tema que estás diciendo, yo muchas veces reflexiono, ¿no? Sobre esto que se dice de que, pues oye, el cerebro humano es una máquina que únicamente se basa y es como es por el conjunto de experiencias que ha habido en el pasado. Las experiencias te hacen ser como eres, actuar como actúas, tomar las decisiones que tomas y ser quien eres. Y luego en el otro lado también se habla mucho de que aparte de ese cerebro humano que es una máquina de experiencias y que las experiencias que has tenido en tu vida definen quién eres hoy, también tienes una esencia espiritual, un alma, un yo trascendental que también te hacen pues que tengas ciertas habilidades o ciertas capacidades o ciertos destinos predeterminados que puedas seguir con mayor o menor éxito, ¿no? ¿De qué creencia eres, ¿no? De estas dos. De creencia en el sentido de exactamente... Bueno, me refiero, o sea, ¿tú crees que las personas son quienes son por las experiencias que han vivido? ¿O crees que tú cuando naces ya tienes más facilidad o un camino marcado? Es decir, ¿crees que si hubieras vivido en otro contexto hubieras sido emprendedor? ¿Crees que hubieras podido acabar siendo astronauta? Creo que hay un mixto. Yo creo que las experiencias amplifican tu esencia, de alguna forma, ¿no?
Entonces, las experiencias que yo he vivido y que he querido vivir han amplificado que yo quiera ser emprendedor. Pero he podido vivir otro tipo de experiencias que hiciesen que yo fuese político, porque yo estudié ciencias políticas. Todo el mundo se piensa que soy ingeniero, pero yo soy politólogo. ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre he tenido mucha vocación de servicio y al principio trasladaba esa vocación de servicio a la política. Creía que la política era la mejor herramienta para gestionar conflictos. Después de estar 6 meses en política me di cuenta de que no, de que al menos para mí, como individuo y con la configuración de habilidades y de mindset que tengo, la política no era la mejor herramienta para gestionar conflictos. Es más, considero que crea más conflictos de los que soluciona. Sin embargo, el emprendimiento sí que me parecía una herramienta muy eficaz para abordar problemáticas sociales, para abordar problemáticas medioambientales, y descubrí en el emprendimiento esa herramienta que quería seguir trabajando, sobre la que quería trabajar y sobre la que quería volcarme, ¿no? Por eso decidí, pues, después de haber hecho 5 años de ciencias políticas, pues formarme en temas de emprendimiento. De esencia política y de recorrido y de experiencia emprendedor, ¿no? Sí. El otro día estuvo por aquí Begoña Villacís, que también ha sido política y ahora está en el mundo de la startup y emprendimiento, y también hablamos de esto. Oye, en relación a tu carrera como dentro del mundo del emprendimiento, ¿no? Leía en un artículo tuyo que como plan como parte de tu plan formativo, uno de tus primeros movimientos fue meterte en un coworking con 400 emprendedores, pues a mamar de la teta, ¿no? Del emprendimiento y aprender. Creo que mucha gente cuando quiere emprender se plantea ir a estos coworkings y se plantea que aquí va a tener historias y aprendizajes que van a ser muy determinantes, ¿no? Háblanos un poco de esa experiencia. Bueno, lo bueno de... Es decir, cuando emprendes, cuando quieres emprender o cuando tienes esa vocación de emprendimiento te sientes un poco solo, ¿no? Porque tus amigos no están en ese mood, están en otro mood totalmente distinto, ¿no? Entonces dices, joder, tengo que encontrar ese nuevo ecosistema en el que sienta que estoy absorbiendo algo útil, ¿no? Un loco, ¿no? Justo, sí, en donde no me sienta un outsider totalmente, ¿no? Entonces empiezo pues a meterme en espacios de coworking, ¿no? Identifico uno, que en este caso es Impact Hub, donde me contratan como director de proyectos y a partir de ahí pues empiezo a conocer un montón de emprendedores, muchos que me han inspirado muchísimo a lo largo de mi vida. Decido trabajar en un espacio de coworking hace 7, 8 años y siempre he trabajado en espacios de coworking en mi vida, siempre he tenido las oficinas de mi empresa o las empresas en las que he trabajado han estado en espacios de coworking, porque por un lado te inspiran a adquirir pues, nuevas habilidades, nuevos conocimientos, conectas con personas y te impulsan cuando lo necesitan. Justo. Y eso fue precisamente los problemas de otros emprendedores, fue también lo que más me formó como emprendedor. Por ejemplo, yo descubrí que el emprendimiento, y ojo a lo que voy a decir, no es una cuestión de esfuerzo y de sacrificio. Porque he visto, viviendo prácticamente en un espacio de coworking, he visto a muchos emprendedores trabajar 20 horas al día y que no salían las cosas. Que muchas veces dicen, no, es que emprender es una cuestión de sacrificio, de esfuerzo, trabajo duro, tal. Eso es un obligatorio, pero no es la clave. La clave es que hayas identificado bien tu nicho de mercado, es que tengas bien identificado cuáles son las bondades de tu producto contra los de tus competidores, es decir, cuál es la propuesta de valor única que tiene tu producto. Eso es lo clave. Por muchas horas que trabajes, si las horas que trabajas no tienen sentido, pues el proyecto posiblemente no vaya a funcionar. Y después he visto también a muchos emprendedores enamoradísimos de su proyecto. Pero una forma de enamorarse totalmente tóxica. Que el mercado te está diciendo que no. Pues el RQR. Nueva ronda de inversión. Pequeñita, porque ya casi ningún inversor confía en tu proyecto. Pero la vuelves a hacer, la vuelves a levantar. Y sigues apostando por lo mismo durante 2 años. Porque si hubieras identificado que no era el mercado, deja de ser romántico y busca algo que tenga mercado, ¿no? Es el mercado el que se tiene que enamorar de tu producto, no tú. O el mercado también que se tiene que enamorar de tu visión. No únicamente tú también, por supuesto, ¿no? Pero estoy de acuerdo.
tú no... ¿Cómo te enamoraste tú del mundo de la movilidad, ¿no? ¿Cómo pareció? ¿Fue en ese momento, en este coworking, cuando viste, cómo encontraste tú la problemática para crear Belka, ¿no? O sea, ¿cuál era el contexto en el que estabas, en el que fue el aha moment, ¿no? De decir, Sí. tengo que crear motos eléctricas. Sí. ¿No? Pues es cero romántico lo que te voy a contar, porque es 100% racional. En el sentido de que yo decido hacer la carrera profesional de emprendedor. Entonces empiezo a formarme como emprendedor. A la idea le doy una importancia de un 1%. A la forma de ejecutar de un 99%. Si a mí me dicen hace 6 años que voy a emprender en el sector de la moto eléctrica, digo, es más probable que tenga 10 hijos en 5 años que emprenda en el sector de la moto eléctrica, porque no me he montado una moto en mi vida. ¿Ah, no? La primera moto en la que me monté en mi vida fue una moto eléctrica. Obviamente, en una mía. Obviamente tengo un socio que es el experto en motos, ¿no? O sea, tengo un te experto. desvirgaste con tu moto Efectivamente. La primera vez que me subí a una moto en mi vida fue en una moto de Belka. Bueno. Y la gente que estará escuchando este podcast dirá, o sea, las motos son una mierda. No, tengo un socio que es la persona que conozco que más sabe de motos, ¿no? Y yo me centré en generar una estructura, unas técnicas organizativas que funcionasen, hacer toda la infraestructura para captar inversión, para poder ir cumpliendo con el planning que teníamos desarrollado, pero yo de motos no tenía mucha idea. Sí que conocía muy bien el entorno de la movilidad eléctrica. Me fui a trabajar a Alemania. No me preguntes cómo monté una fábrica de patinetes eléctricos compartidos en Erfurt, y mientras estaba allí dije, joder, estoy aquí en una empresa de patinetes eléctricos compartidos, hemos captado en 1 año y medio... ¿La montaste tú? No, la montó el que era mi jefe. Vale, y acabaste entrando tú un poco. Yo fui uno de los primeros empleados, ascendí súper rápido, me convertí en el director de operaciones de Boy, que es una unicornio en Europa, y me llevaban a montar pues, los centros de producción, ¿no? Y entonces, estando en Alemania, digo, joder, pues esto de hacer vehículos eléctricos tampoco es tan complicado. Claro, yo digo esto ahora y digo, me parece algo fácil, ¿no? Si me lo dices hace 6 años, no te diría, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Pero una vez produces patinetes eléctricos, producir motos eléctricas no es una transición tan complicada, ¿no? Y hice un estudio de mercado, vi que el mercado de la movilidad eléctrica personal y ligera pues estaba creciendo, y dije, joder, vamos a tirarnos a la piscina con esta idea. Y emprendí con mis propios empleados. O sea, le llevé el deck, no se lo envié a inversores. El deck. Dije, oye, cuando termine la jornada laboral, a las 6, os pasáis por mi oficina. O sea, estaba tú ahí en Boy, tuviste la idea de Y a patinetes a motos, y a puedo emprender yo aquí, y decidiste hacer un deck y se lo plantaste a tu equipo. A mi equipo. Y mi equipo al día siguiente fue al banco, pidieron todos un crédito personal y se vinieron conmigo. Les despedí yo tuve que dimitir porque no era era como el apoderado en España. Oye, ¿y qué te dice Boy cuando haces este movimiento? Te voy a decir la verdad, les vino de puta madre. Les vino de puta madre. Bueno, a ver, lo primero, las empresas suecas son la leche. Y yo me siento muy agradecido porque yo dimití y me dieron una indemnización como si me hubiesen despedido, voluntariamente. Y me la dieron por los servicios prestados como agradecimiento. Que dije yo, joder, aquí lo normal es que un empleado tuyo se vaya, aún por encima se lleva parte del equipo y le dices tú, peínate, ¿no? Pues a mí dimito, me llevo a parte del equipo y aún por encima me dan una indemnización. Porque es verdad que yo no tenía... pactado? O sea, ¿tuviste conversación con los fundadores? Sí, salió de ellos. O sea, el movimiento estuvo organizado, no fue que tú lo hiciste por detrás ni nada de eso. No, estuvo organizado. De hecho, el CEO de Boy es inversor de Belka. No entró en la primera ronda, no entró en la segunda, pero en la tercera dijo, si es que os tengo que querer. Si es que, porque yo al final hablaba mucho a los inversores, les contaba el storytelling de Boy, claro, es decir, yo todavía no había demostrado nada como emprendedor, por lo tanto, tú a un inversor, cuando todavía no tienes el producto lanzado, le cuentas sobre que has montado una estructura operativa en otra startup que ha ido muy bien. Es decir, ese era mi showcase. Entonces, mi marca como fundador de startup estaba muy apalancada en mi posición como directivo de una startup que
cuando entré era muy pequeña y cuando salí, pues era una startup que estaba ya en 20 países, más casi 100 ciudades. Sí, coño, que aprovechaste esa experiencia que tuviste para replicar ese conocimiento en un... Sí, como muchos no sé cómo, no sé cuál es tu caso, Jaime, pero hay muchos emprendedores que han saltado de una startup y se han montado. Bueno, al final yo creo que siempre tienes una experiencia relacionada. Yo en mi caso, pues después de emprender me hice freelance, empecé a trabajar en el mundo freelance, de ahí vi la oportunidad y entonces decidí lanzar el Shakers, ¿no? Pero vamos, que sí, que al final yo creo que es fundamental. O sea, tú tienes una experiencia laboral, tienes éxito, ves un modelo y coges ese conocimiento, te lo llevas y es relativamente fácil entender que lo puedes hacer bien, ¿no? Y además si tienes a alguien que es el fundador de Voy respaldándote, o aunque sea a nivel de showcase, ¿no? Sí, a nivel de showcase, totalmente, porque yo quería que el CEO de Voy entrase como inversor simplemente para decir que está todo bien, no estamos enfadados, ¿sabes? Es inversor, de hecho es inversor súper minoritario, pero me generaba mucha credibilidad a la hora de hacer fundraising con inversores que mi antiguo jefe fuese inversor. Todos los jefes que he tenido en mi vida son inversores de Belka. Bueno, eso es una buena señal. Oye, última pregunta antes de entrar a hablar un poquito más de la parte cultural de Belka, ¿no? y de cómo es gestionar el equipo, que me interesa mucho. Si nos puedes dar un poco el contexto de rápidamente, Belka, ¿cuántos años lleva? ¿Cómo ha sido vuestro crecimiento? ¿En qué punto estáis ahora? A grandes números, para que la gente entienda cuando hablamos ahora del equipo y de tu gestión del equipo, ¿qué dimensión de compañía estamos hablando? Pues Belka, primer año de operaciones es 2020, emprendemos en el mejor momento como en la historia para lanzar una empresa, febrero de 2020, 3 semanas antes de que nos encerrasen. En ese primer año, claro, hacemos una ronda pre-seed, que fueron de 120.000 euros, y 2 meses después vendemos nuestras primeras 15 motos y hacemos una campaña de equity crowdfunding mediante Crowdcube. Captamos ahí 750.000 euros en menos de 4 horas, que por aquel entonces era el récord en España en una plataforma de equity crowdfunding. Ahí pues ampliamos un poquito el negocio, se nos va la olla con el tema del branding. Teníamos un equipo de branding, marketing muy grande, pero también es verdad que somos vehículo. Entonces, vete a la tele, ¿de qué ves anuncios? Sí. De coches, vehículos, perfumes, ¿no? De vez en cuando hay alguno de Don Limpio, pero es vehículos, perfumes. Entonces, claro, ¿por qué? Porque tienes que generar mucho social proof. Siendo un vehículo tienes que transmitir mucha confianza, mucha experiencia, seguridad, ¿no? Tienes que aliarte con grandes marcas y tienes que, pues nosotros hicimos una estrategia de aliarnos con gente que generase confianza. Gastamos bastante dinero en marketing de influencers, en publicidad. Las primeras rondas fueron para eso. 7 meses después, también obviamente para desarrollo de producto, pero bueno, eso ya se da por hecho, ¿no? El primer año facturamos como 400.000 euros, el segundo año pues facturamos casi 1 millón de euros, 900.000. Sí, hacemos otra ronda de equity crowdfunding. Después el siguiente año facturamos en torno al 1,5 millones de euros. Ya nos vamos al año 2023, cerramos con 2,5 millones. Este año esperamos cerrar con un poquito más de 3, pero lo curioso de todo esto es que somos menos empleados en 2024 que en 2021 y la facturación ha crecido por un 300%. ¿Cómo? ¿Cuántos sois ahora? Pues es que empleados... ¿Entre internos y externos? Entre internos y externos en torno a 25, pero la mitad de nuestros empleados son freelance. Son freelance. Wow. Sí, la mitad de la estructura es freelance. Marketing llegamos a ser 6 personas in-house. Entre marketing, branding... Inbound, teníamos un inbound manager, un outbound manager, marketing specialist, marketing manager. Porque sois 3 socios actualmente, me decías, ¿no? Ahora mismo sí. Socios, quiero decir, ejecutivos. Sí, ahora mismo somos 3 socios ejecutivos, llegamos a ser el CEO. Tengo el CEO, que es el que sabe de motos. Vale. Y después hay una socia fundadora
y Jorge Vialade, que es como yo digo, que es el MVP de la empresa, ¿no? Porque gana más que yo. Es decir, pero bueno, cuando quieres talento, pues hay que hacer estas cosas. ¿Y él en qué área está? Él es el Head of Growth. Vale, o sea, toda parte de marketing y growth. Sí. Ventas. Quien más gana en mi empresa es la persona que vende. ¿Cuántos son el equipo de ventas? Pues son... Es decir, nosotros tomamos la decisión de testear absolutamente todos los canales de ventas que había. Vale. Montamos tiendas propias, canales de distribución en multimarcas de motos de combustión, canal de distribución de únicamente vehículo eléctrico ligero, es decir, de moto eléctrica. Vendemos en El Corte Inglés, vendemos en Fiubert, vendemos en concesionarios de coche, de Renault, Citroën, online, en distintos marketplaces. Y después de probarlo todo online, por supuesto, en nuestra propia tienda online, después de probarlo todo durante 2 años, dijimos, coño, espérate, que es que el 80% de nuestras ventas vienen de un canal que es una categoría nueva, que no existía hace 5 años, que es distribuidor moto eléctrica. No distribuidor de moto de combustión que tiene un corner de moto eléctrica, no el Corte Inglés, no el Carrefour, no. Distribuidor especializado en moto eléctrica. Y de ahí bajan el 80% de nuestras ventas. ¿Y esto qué son? ¿Tiendas que se dedican solo a distribuir vehículos Solo a eléctricos? distribuir motos eléctricas. Motos eléctricas. Efectivamente. Entonces... Entiendo que también coches y patinetes eléctricos o No, solamente motos eléctricas. A veces meten algo más, a veces pueden meter algún coche, pero pequeñito, un nanocar. Pero lo principal es moto eléctrica y se especializan en eso, porque ¿qué es lo que pasa? La moto eléctrica es una venta muy consultiva. La gente no tiene mucha idea. Yo llevo 10 años con moto, he tenido 6 motos. Y he tenido 6 porque 5 pues me he estampado o me las han robado. Voy por la sexta. Y tengo un amiguete que se acaba de hacer con una moto eléctrica hace unos meses. Y digo, ¿y esto qué? ¿Sabes? O sea, y te dirá que es súper fácil de usar. El otro día me fui hasta a montar como algo curioso, ¿no? Como que, a ver, ¿esto cómo va? Sí, como si fuese una atracción, ¿no? Claro, es como, para los motoristas es como algo totalmente fuera de lo habitual, ¿no? En general yo creo mucha curiosidad, pero hay muy poco conocimiento, ¿no? Pues sí, pues básicamente decidimos pausar casi todos nuestros canales de venta. La tienda propia, por ejemplo, las cerramos y decidimos poner el foco en la red de distribución de distribuidores de motos eléctricas. Entonces nosotros somos 3 personas en ventas, entre las que estoy yo, que me ocupo sobre todo de las redes de distribución de otros países y las cuentas grandes que tenemos aquí en España, pero nosotros lo que hacemos es coordinar a los distribuidores, crear las herramientas comerciales que después los distribuidores tienen que utilizar y hacer pues contenido. ¿En cuántos países estáis? Pues ahora mismo estamos en España, en Portugal, en Suiza, estamos abriendo Italia y con bicicletas eléctricas, como tenemos este acuerdo con Lynk & Co, pues tenemos puntos de venta en Holanda, en Bélgica, pero bueno, de ahí caen, en Alemania, pero de ahí caen muy poquitas operaciones. Alemania también lo estamos abriendo, pero mercados principales, España, Portugal, Suiza. Ya tenemos el contexto, ¿no? Y la dimensión de Belka actual. Creo que va a ser muy interesante hablar acerca de la cultura de Belka, ¿no? Del equipo y de cómo ha sido gestionando estas transiciones de mucha gente, menos gente, gente interna, gente externa. ¿Cómo importante para ti es la cultura del equipo? ¿Cuáles son los valores fundamentales de la cultura de tu equipo? ¿Cómo tienes un equipo que la mitad son in-house, la mitad son freelance y cómo se mantiene una cultura? Háblanos un poco de esto, que me parece interesante. A ver, es muy difícil chutarle nuestra cultura a los que están como freelance o como proveedores de servicio. Tampoco lo necesitamos. Ellos tienen ya su propia cultura y simplemente pues tienen que integrarse con nosotros, pero tampoco tiene que ser una integración súper fina. Pero es un filtro para ti, que el freelance se crea tu peli para contratarle. Sí. Es decir, le tiene que molar el proyecto. Y al final lo notas. Es decir, nuestros abogados o nuestra CFO, que es una CFO externa también, o la persona que nos hace el quality control en China de determinados componentes, son todo freelance. Los que nos hacen el RP y tal, algo tienen que mamar de nuestra cultura, pero vamos, al final somos extremadamente prácticos.
Después tenemos nuestra cultura en Belka. Que es un poquito polémica dentro de la propia compañía. Es decir, por ejemplo, nosotros queremos que la gente vaya a trabajar a la oficina. ¿La oficina la tenéis en Madrid? Sí, está ahora mismo, es decir, salvo haciendo excepcionalidades en personas que de forma manifiesta necesitan una política concreta de conciliación, pues por ejemplo, una persona que es madre, ¿no? Pues con esa gente sí que somos muy flexibles, ¿no? Pero el resto de gente no tiene permitido el teletrabajo, salvo excepcionalidades, ¿no? Que es algo que muchas veces a la gente le choca. Coño, pero si sois Belka, que nacisteis ahí en medio de la pandemia, cuando todo el mundo teletrabajaba. Y sí, cuando empezamos la empresa, todo el mundo teletrabajaba. No teníamos ni oficina. Y para nosotros, por ejemplo, pues veíamos que era muy difícil. Eso nos perjudicó a la hora de construir cultura. ¿Por qué? Pero por el tipo de producto que nosotros tenemos y por el tipo de estructura operacional. Es un producto físico, hay que tocarlo. Ahí está el tema. O sea, me inspira esto cuando Elon Musk habla de, joder, somos una empresa de coches, quiero que la gente esté tocando el producto, quiero que la gente vaya a la fábrica, quiero que la gente hable de los componentes, lo toque. Tal cual. Y es decir, no, cuando tú tienes un producto físico y cuando tú tienes una cadena de ensamblaje, el teletrabajo es muy complicado. Y te digo por qué. Seguramente tú, Jaime, en tu empresa todo el mundo tiene la capacidad de teletrabajar. Sí, nosotros lo que te contaba antes, full flex. La gente puede organizarse un poco como quiera y tiene las oficinas, puede estar en casa y flexibilidad, sí. Una persona que integra motores con una control board en un elevador mecánico que está en la nave no tiene la capacidad de teletrabajar. Pero una persona que está haciendo fichas técnicas y que está haciendo matriculaciones en una impresora que solamente se puede utilizar desde nuestra nave, tampoco puede teletrabajar. Entonces nosotros nos encontramos con que, siendo pequeños, estábamos generando dos estatus sociales. Pues estábamos generando un sistema de privilegios entre los que pueden teletrabajar y los que no pueden teletrabajar. Y eso, a nivel cultural, si eres una grandísima empresa, seguro que se acaba entendiendo. Pero cuando sois 15 personas y hay 6 que pueden y 7 que no pueden, al precio que está la gasolina y tal, ojo, porque es complejo. Sí, es complejo de gestionar. Sí. Y entonces al final pues decidimos optar porque todos tuviesen que ir, salvo excepcionalidades, a la oficina, porque nos parecía lo más justo y la mejor manera de construir cultura. Es normal, y a mí es que me parece complejo, ¿no? Es el tema de la flexibilidad laboral, y que no es solo el teletrabajo, hay muchas más cosas, ¿no? De la flexibilidad laboral, ¿no? Como pues efectivamente los horarios, los beneficios sociales, bueno, hay diferentes historias, ¿no? Pero yo creo que bueno, cada empresa tiene que ir adaptándose y personalizando cómo estructura la flexibilidad en base a su momento de madurez, al tipo de producto que tengan, al tipo de necesidades y demás. Nosotros mismamente hay muchas veces que hay ciertos equipos que decimos, oye, esta época hay que venir a la oficina todos los días. Oye, pero esto no era full flex, sí es full flex, pero estamos en un momento en el que está siendo difícil y tenemos que tocarnos para generar sinergias, contacto creativo, y eso en persona muchas veces pues se favorece más, ¿no? Y en otros equipos pues se está teletrabajando y se trabaja fenomenal y sacan el trabajo de puta madre. Bueno, yo creo que es ir adaptándolo. Cuando hablamos de cultura, ¿no? A mí me interesa mucho entender las startups, los valores, ¿no? Habéis hecho el típico ejercicio de valores y habéis sacado los valores de Belka y tal, y los utilizáis para el tema de un poco guiar el desarrollo de la compañía y de la gente, o hacéis algo de este tipo. A ver, hicimos en un momento dado, cuando tuvimos que hacer una reestructuración muy fuerte, que fue cuando tuvimos que despedir a gran parte de la plantilla. ¿Cuántos erais? Llegamos a ser 20 personas y pasamos de 20 a 15. Estábamos creciendo en facturación, pero estábamos quemando mucha caja. Entonces optamos por subcontratar aquello que no fuese core. Entonces ahí sí que nos apalancamos en una consultora externa para que nos hiciese un diagnóstico exactamente de la tipología de talento que necesitábamos de forma in-house y el que podíamos subcontratar, ¿no? Y entonces ahí pues ya de paso dijimos, oye, pues vamos a reforzar el tema de los valores, de la cultura y tal, ¿no? Y bueno, tenemos pues, de valores el compromiso, la colaboración, cosas que son como muy básicas. Yo, por ejemplo, a ser sincero,
me acuerdo mucho más de los valores que tenía en IESEC, que fue la primera empresa en la que trabajé, que era una asociación, que en Belka, que en mi propia empresa. Y es algo duro de decir, pero es que creo que somos... Es decir, creo que todo el mundo que está ahora mismo en la empresa está a fuego y el tema de los valores, pues... Sí, que todavía no he llegado a ese punto de que sea algo como tan core. Es que hemos pasado por tantas cosas que... Eso, o sea, me parece importante el tema de los valores, pero es que me parece también, que sé que está feo lo que voy a decir, ¿no? Pero es que me parece que es un tema también bastante fluido, en el sentido de... Tengo mis valores y creo que la empresa también se puede adaptar a mis valores en ciertas circunstancias. Y creo que la empresa también se tiene que adaptar a los valores del equipo, de los equipos y de las personas como individuos, ¿no? Y estoy ahí en ese punto, porque yo siempre he creído mucho en los valores corporativos, ¿no? Y en la cultura organizacional. Estoy en ese punto donde creo que como empresa tenemos que adaptarnos y hacer ese esfuerzo de adaptarnos a los valores de los equipos, de los departamentos, a los valores de los individuos y no al revés. Pero nosotros, desde luego que hay un valor que tenemos aquí arriba, que es el del compromiso y el de búscate la vida. Es decir, queremos personas comprometidas y personas con un mindset emprendedor. Es decir, yo no quiero estar diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Prefiero que una persona me venga con una cagada así de grande, que me esté llamando todas las tardes diciéndome, oye Emilio, ¿puedo hacer esto? Oye Emilio, ¿puedo hacer esto? Oye Emilio, ¿qué te parece si...? No quiero eso. Sí, eso me suena otro día hablando con un chico, Manfred, y me decía que su valor principal era, para toda la empresa, sé tu propio CEO, ¿no? Sí. Tal recordando cual. Un poco, ¿no? Sí, tal cual. Oye, y con los freelance que tenéis para organizar, entiendo que ellos muchos de ellos no van a la oficina. Ninguno va a la oficina. ¿Y qué tal esa coordinación con ellos? O sea, cuéntame un poco cómo os organizáis con los freelance. Bueno, pues tenemos una reunión semanal. Después trabajamos por proyectos y después esto es una startup. Entonces, al final, también hacen de bomberos. Es decir, oye, que de repente tenemos que reestructurar o cambiar determinadas cosas en el pacto de socios. Bueno, pues hablamos con nuestros abogados, cambio. El RP, que es un parto. Es decir, pues el RP, pues de repente cambiamos nuestros canales de distribución o decidimos darle acceso a nuestros distribuidores a nuevas herramientas o queremos desplegar nuevas herramientas dentro de nuestro RP, reestructurar todo el RP. Pues montamos una reunión de urgencia, pero habitualmente el seguimiento es semanal, es de una vez a la semana, se ve progreso, se van haciendo check y después la realidad es que hay momentos donde baja la intensidad de operaciones en determinadas áreas de la empresa. Entonces, a veces... que esa flexibilidad de trabajar con ese staff on demand pues te permite el, oye, ahora menos y también ahorras dinero, ahora más y entonces eso curro, ¿no? Eso es, y yo qué sé, pues hay freelance que de repente hay picos y dices, oye, que en vez de estar destinando 10 horas a la semana vas a destinar 18. Pero es que después nos viene bien porque igual pasamos otra etapa de 6 meses donde decimos, tío, ahora te necesitamos de mantenimiento. O sea que si quieres buscarte otro proyecto, búscatelo, pero con tal de que estés 4 horas a la semana es más que suficiente, ¿no? Y entonces jugamos un poquito con eso y es lo mejor para nosotros. De cara al futuro, un poco para ir terminando, ¿cómo te imaginas que va a crecer Belka, ¿no? ¿Crees que vas a seguir manteniendo este 50-50 entre equipo interno y equipo externo? Me acabas de decir hace un rato, ¿no? Oye, estoy en un punto en el que estoy queriendo mucho en esto del outsourcing, ¿o crees que va a llegar un punto en el que ya vas a pasar a tener un equipo más grande interno y menos externos? ¿Cómo lo visualizas? No, yo ya soy un firme creyente del outsourcing. Entonces, yo creo que la cosa va a estar 50-50. Además que externalizamos en lo que más carga laboral habría puesto expectativas, que es el marketing y las ventas. Es decir, que eso para mí es totalmente clave, ¿no? Tenemos un equipo muy pequeño in-house que se encarga de proveer de las herramientas para que nuestra agencia de marketing o nuestros distribuidores vendan el mayor número de motos posibles, ¿no? Pero el no tener in-house esa parte que me parece clave, pues ya hace que la estructura sea
sea pequeña. Y después, ¿hacia dónde quiere ir Belka? Pues si nosotros estamos creciendo siempre a un ritmo de entre un 70 y un 120% interanual. Queremos seguir manteniendo ese ritmo y hombre, pues un sueño a 5 años, pues está la salida al BME. Estamos ya en ese entorno pre-salida. ¿Qué es el BME? Una bolsa de valores. La bolsa de Madrid, pero para empresas chiquititas. Vale, ¿no? no lo conocía. Bueno, pues por ejemplo está ahí Altia, Más Móvil, creo que empezó también en el BME. Bueno, pues IDF, es decir, hay varias empresas. Estas son, por ejemplo, grandes, pero está Hanum, por ejemplo, que es una empresa de muebles, sí, que factura 3 millones de euros y está cotizando en el BME. Entonces, estamos pues investigándolo para poder hacer una salida que supondría generar una ventana de liquidez para los inversores, porque al final yo como CEO tengo también la responsabilidad fiduciaria de empezar a generar ventanas de liquidez para los inversores. El objetivo de un inversor no es invertir, es desinvertir. Entonces, claro, llevo ya 4 años en esto, hay inversores que entraron hace 4 o 3 años, tengo que pensar también en un plan de salida. Emilio, para terminar, después de toda tu experiencia trabajando en otras empresas, montando tu propia empresa, ¿cuál es el principal aprendizaje que compartirías con las personas que nos están escuchando aquí hoy? Pues el principal aprendizaje es que se puede emprender con muy poquitos recursos, si estás bien formado, que la clave no es ser un visionario, que he conocido a muchos visionarios que se la han pegado, que la clave está en ser un buen ejecutor. Y lo que te comentaba antes, que no es una cuestión de sacrificio, esfuerzo y buenas intenciones, sino que es una cuestión de tener los conocimientos bien aterrizados. Muy bien, pues nada, muchas gracias por acercarte. Muchísimas gracias. We want you to camp, we want you to hear, we want you to dance all night long. You listen me,